Muy buenas. En este vídeo vamos a seguir con los MetaHuman y vamos a crear nuestro primer MetaHuman psicópata. O sea, vamos a aprender a crear animaciones. Vamos a aprender a animar su cuerpo, vamos a aprender a animar su cara para poder crear expresiones faciales con los ojos, con la boca, con todo para hacer cosas alucinantes. Vamos a empezar yendo a nuestra carpeta de MetaHumans. De aquí vamos a nuestro personaje y lo ponemos en escena, ¿vale? Vamos a rotarlo. Por cierto, si os molesta esto del cambio de LOD, que veis que según la cámara está más cerca o más lejos, ¿veis que el LOD va cambiando? A más, menos. Pues si os parece esto feo, porque es feo, ¿vale? Solamente tenéis que entrar aquí, en el personaje, os vais a la pestañita de LOD Sync y en vez de esto en -1, el Forced LOD, en vez de en -1 lo ponemos en 0. Perfecto. Y ahora ya siempre tenemos a nuestro personaje con el LOD por defecto 0, o sea, el LOD de máxima calidad. Entonces, ¿cómo podemos animar nuestro personaje? ¿Cómo podemos hacer que su cuerpo o su cara se muevan? Pues en este caso es tan sencillo como vamos a crear una secuencia nueva, vamos a irnos a cinemáticas, add level sequence y por ejemplo vamos a llamarla, no sé, animación 1. Animación 1. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es, con nuestro personaje seleccionado, ¿vale? Con el personaje seleccionado nos vamos a ir a Track, Actor to Sequencer y lo añadimos. Así de fácil. Y ahora si os fijáis, nos salen todos los controles del MetaHuman. Esto es la cara, que por cierto de primeras es un poquito abrumador cuando lo veis. Y por cierto no se ve bien, así que voy a hacer un apaño rápido para que se vea bien. Así que estos son los controles básicos. Si os fijáis, cada control equivale a una parte del cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, si yo muevo esto, mirad lo que pasa. Bien, que se lo veáis bien, ¿veis? Si yo muevo esto, voy a poner la cámara un poquito más lenta. Así mejor. Si yo muevo esto, ¿veis? La expresión cambia. Voy a poner esto fuera, ¿sí? Vale. Si muevo este y me pongo para acá en esta, ¿veis? ¿Cómo va cambiando? Y así con todo, ¿vale? Esto es para la boca igual, para abajo. Si voy para abajo, se baja. Esta, por ejemplo, es la zona de los ojos, ¿veis? Es que además está bastante claro. Los ojos, la boca y aquí un montón de cosas que sinceramente es que hay tanto control de todo que de primeras es que cuando lo ves es como, madre mía, ¿qué hago aquí? Y lo más sencillo y lo que de verdad os recomiendo es que probéis. Es tan sencillo como probar. Este, por ejemplo, se va... Este es los ojos, ¿vale? Si lo giramos, vamos por acá, ¿veis? Los ojos miran para un lado, miran para otro, miran para abajo, miran para arriba. Y da un poco de miedo, por cierto. Con este podemos ir de forma individual con cada uno, ¿veis? Y da más miedo aún. Vamos a poner la bizca, que puede ser divertido. Y tenemos un MetaHuman con cara de... bueno, el cuerpo. ¿Cómo podemos hacer para animar el cuerpo? Pues el cuerpo, si os fijáis aquí, tenemos dos apartados, Body, Control Rig y Face, perdón, 3 apartados. En este caso vamos a irnos al apartado de Control Rig. Y aquí tenemos todo el rigueo del cuerpo, ¿vale? O sea, todos los controles de rig del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo cojo esto y lo levanto y hago así, ¿veis? ¿Veis que el cuerpo reacciona de forma natural a lo que estamos haciendo? Voy a quitar esto y esto. ¿Veis que el cuerpo reacciona de forma completamente natural a lo que hacemos? Esto es muy interesante, ¿veis? Pumba, pumba, pumba. Y si la rodilla se está yendo, ¿por qué se está yendo? Porque lleva este control, ¿veis? Algo así. Y esto controla la rodilla. Perfecto. ¿Más cositas? Pues esto, por ejemplo, controla el cuello, si no me equivoco. A ver. No, este no. Para acá. Perfecto, ¿lo veis? Con esto podemos girar la cabeza. Mirad el pelo, por cierto, cómo se mueve, qué pasada.
Más cosas. Esto, los brazos. Es que, si os fijáis, es súper intuitivo, ¿vale? ¿Cómo creamos con esto una animación? Pues, si habéis visto mi vídeo de cinemáticas, ya lo tenéis hecho, básicamente. Ya lo sabéis. Y si no, pues mirad esto porque es súper sencillo. Vamos a suponer que queremos que nuestro personaje, pues, levante la pierna y que sonría, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar por lo básico. Que levante la pierna. Vamos a darle aquí. Vamos a irnos al frame 0. Vamos a hacer que dure, no sé, 200. Queremos que el personaje levante la pierna. Pues vamos a irnos a Body, vamos a irnos a MetaHuman Control Rig y, importante, tenemos que hacer un keyframe aquí y aquí, ¿vale? En Global Control. En estos dos, ¿vale? Porque si no, no funcionará. Entonces ahora vamos a irnos, por ejemplo, hasta el final, hasta el 200, hasta aquí más o menos, y vamos a cogernos nuestra pierna y vamos a llevarla para arriba. Vamos a irnos para acá. Vamos a irnos para acá. Y se está deformando un poquito, pero no pasa nada porque ahora lo ponemos bien. Y vamos a cogernos nuestra rodilla y vamos a ponerla así recta para arriba. Y así para acá. Y así para acá. Y mirad, y lo tenemos más o menos así. Vamos a levantar esto un poquito más. Y cerramos los keyframes. Le damos así y así. Entonces ahora nuestro personaje tiene creada la animación. ¿Veis? Pues con la cara igual. Vamos a irnos a Face Control Board Control Rig. Y más de lo mismo. Le damos primero de todo a este. Vamos a irnos al frame 0. Le damos a este. Y importante, al segundo, ¿vale? A este también. Perfecto. Y ahora vamos al último frame y venga, vamos a hacer algo interesante. Vamos a poner la bizca, vamos a poner este ojo para acá, algo así, este ojo para acá, algo así. ¿Qué más cosas le podemos hacer? Vamos a irnos a las cejas, vamos a ponerlo así más o menos y para abajo, así. Y esto igual, así para abajo en las cejas. Y así. Y yo qué sé, ¿qué más? Pues venga, sonrisa. Vamos a poner una sonrisa para acá. Una sonrisa así bien perversa. Algo así. Algo así para arriba también. Da un poco de miedo. Perfecto. Y tenemos a alguien muy gracioso. Vale, entonces... Simplemente ahora, igual, nos vamos aquí, Face Control, no sé qué, pumba y pumba. Y ahora, mirad esto, tenemos nuestra animación de nuestro personaje siendo una persona muy simpática de repente y perfecto. A ver, ¿qué hace esto? Oh, mira, genial, mirad esto, perfecto. Pues vamos a poner esto por... Vamos a poner esto, a ver... Vamos a poner esta mandíbula un poco para acá y un poco para arriba. Oh, perfecto. Perfecto. Le damos otra vez, subimos, le damos otra vez, aquí y aquí. Entonces ahora, cuando jugamos, tenemos a nuestro personaje aquí, pero no pasa nada, ¿veis? No está reproduciendo esa animación. Vamos a irnos al Level Blueprint y vamos a crear, por ejemplo, venga, no, en la tecla 1. Cuando pulso la tecla 1, vamos a hacer una referencia a nuestra animación, que es esta, que es la animación que hemos creado, y creamos una referencia, ¿vale? Create a reference. Y desde aquí simplemente le damos a play y play. Sequence player. Perfecto. Le damos aquí, compilamos y guardamos. Y ahora, cuando nosotros jugamos, si yo pulso 1, que esto puede ser lo que sea, ¿vale? O sea, puede ser pulsar 1, puede ser un trigger en el suelo que justo en esta zona vaya, o sea, lo que sea, ¿vale? Le damos aquí a 1 y mirad esto. Hola.
si lo queremos hacer con un trigger, pues simplemente ponemos el trigger aquí. Venga, y cuando el personaje pase por aquí, pues lo que vamos a hacer es simplemente vamos a irnos al level blueprint, at event, collision, un actor begin overlap y simplemente conectamos esto con esto y ya está. Y ahora cuando el personaje pase por aquí, se reproduce la animación, ¿veis? Paso y animación. Y lo guay de esto es que podéis controlar el tipo de animación. Por ejemplo, vamos a irnos a la animación y veis, podéis hacer que no sea un loop, que sea un loop para siempre o que sea un loop, yo que sé, 2-3 veces o 100 o las que sean, ¿vale? Y si lo queréis que cuando termine se quede en la posición en la que está, por ejemplo, ¿veis que ahora cuando termina la animación, veis que vuelve? A ver, ahí va, ¿lo veis? Pues si no queréis que eso pase, pues simplemente le dais a pausa al final y ahora cuando pasa esto se mantiene en su sitio y se queda esta chica tan guapa con esta expresión tan bonita y listo. Lo chulo de esto es que también funciona con cámaras. Entonces imaginad que queréis hacer una escena, ¿vale? Vamos a crear desde aquí, vamos a hacer un plano desde aquí rápidamente. A ver, quieta aquí, algo así. Aquí más o menos. Y desde aquí vamos a darle aquí y vamos a darle a crear cámara aquí. Y una cámara de cine, por ejemplo. La creamos, que ya la tendremos, a ver, creada, perfecto. Y la añadimos al track. Le damos aquí. Y lo guay de esto es, vamos a darle aquí para poder ver la cámara. Y mirad, si os fijáis, vamos a enfocar primero. A ver, enfócate, gracias. Así. Y vamos a hacer una animación muy simple, que esto es simplemente, pues, bueno, que esto ya lo sabéis. Vamos a poner esto por aquí, por ejemplo, y vamos a poner el foco. Ups, perdón. Claro, esto sí. 20 para acá. Transform aquí. Y aquí en Manual Focus Distance, aquí, que esté bien enfocado. Le damos aquí otra vez. Y desde aquí a 200, igual. Creamos la animación para acá. O la guapa. Le damos así. Le damos aquí y enfocamos. Perfecto, y enfocamos, perfecto. Y ya la tenemos creada. Y lo guay es que ahora, si nosotros jugamos, ¿vale? ¿Veis? Voy por aquí tranquilamente, paso por el trigger y... Hola. Y lo tenemos. Ahora por un segundo, imaginad las posibilidades de esto para cinemáticas, ¿vale? No sé, imaginad que tenéis un audio, no sé, con una voz o lo que sea, y entonces con esa voz metéis aquí el audio con esa voz, ¿vale? Con ese diálogo, con lo que sea, y entonces animáis al personaje, ¿vale? Esa boca para que se mueva y haga una escena o lo que sea. O sea, las posibilidades son brutales, pero de verdad brutales con esto. Y así más o menos fue como creé esta secuencia. Y si os fijáis, en esta secuencia, la secuencia de la psicópata número 1, simplemente lo que he hecho ha sido igual, ¿vale? He creado una cinemática, vamos a irnos, que la tengo por aquí además, cinemáticas, aquí está, perfecto. Y veis, lo que he hecho ha sido simplemente animar un poco la cara, el cuello, ¿veis? Vamos a darle por aquí. Es que esta además es súper divertida de ver. Y veis, simplemente... Es que de verdad, imaginad de verdad, yo me imagino las posibilidades de esto en un juego real y se me cae la baba, ¿vale? Porque es que vamos a poder hacer muchísimas cosas. Puse, por cierto, estas partículas aquí de fuego para que se quedase así como muy épico, ¿vale? Que cuando lo pones en cámara, con el desenfoque y tal, pues se queda que, vamos, es un flipe. Hola, acabo de estrellar un coche. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya sido muy útil como siempre. Y nada, nos vemos en el siguiente.